Amigos de Encadena TV, le damos la bienvenida a este programa, pero ella nos da la bienvenida a su casa, porque aquí la Universidad del Caribe es su casa. Celina Izquierdo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, mucho gusto. Y bueno, Buenos pues días. como ustedes saben, hemos estado hablando en los últimos programas acerca de la violencia. Y casualmente, bueno, no casualmente, porque además es una de las razones por las que estamos aquí, en la Universidad del Caribe hace ya algunos años se instaló el Observatorio de la Violencia. Yo, antes que nada, quisiera preguntarle a Celina, y esto por lo que muchos a lo mejor no saben, que quizá no te han escuchado o no saben qué es el concepto, ¿qué es el Observatorio de la Violencia? Bueno, es una entidad que hace investigación científica sobre los procesos sociales con el tamiz de la violencia y en particular de la violencia de género. Y esto quiere decir la violencia de hombres y la violencia que viven mujeres. Porque, por poner un ejemplo rápidamente, cuando hablamos de homicidios en general es un fenómeno, pero cuando analizamos el homicidio de hombres es un fenómeno y cuando analizamos el homicidio de mujeres es otro fenómeno, como si no pudieran englobarse en un solo fenómeno, de tal manera que la perspectiva de género te permite decir qué pasa en un caso y qué pasa en otro. No digo que un caso sea más grave que otro, nada, pero simplemente ves las cosas de manera distinta y por eso se llama Observatorio de Violencia Social y de Género. Yo estuve en la mañana de esta semana, uno de esos días en la mañana que procuro escuchar a mi compañero. Buena costumbre. Y te oí en el editorial que hablabas de los zapatos rojos y me impactó. Te lo digo, te he admirado siempre, Celina. Se te quiere muchísimo por el trabajo que has desarrollado. Pero ahí me diste un pao, me pusiste una puntilla otra vez y espero que le haya causado un efecto a la gente. Y por si no lo oyeron, ¿lo podemos volver a recordar? Sí, claro. ¿Qué hablaste y todo? ¿Qué es lo que dijiste? Bueno, en esencia les comparto que Zapatos Rojos es una iniciativa de una artista plástica mexicana, joven, que hizo esta primera apuesta, claro, en Ciudad Juárez. ¿En qué consiste? Cuando yo oí la propuesta de que venía esta apuesta plástica a Cancún, no tenía idea de qué podría ser. Y solamente nos dijeron hay que juntar muchos zapatos de mujeres, de cualquier tipo, tamaño, medida, y se van a pintar de rojos y se van a exponer. Eso prácticamente no dice nada. Pero cuando llegas a un espacio público y ves aquellos pares de zapatos de todo tipo, medidas, y todos de color rojo, y simplemente estás frente a la ausencia de esas mujeres, simplemente queda de ellos solamente los zapatos, entonces es cuando puedes estar en la presencia de la ausencia. Es una sensación muy fuerte porque pareciera que cada una de ellas está ahí presente, no en cuerpo, pero el color rojo te reclama algo, te reclama una postura. De tal manera que para todas las personas que estuvieron ahí, creo yo, porque además lo estuve preguntando si les pasaba algo que a mí me había sucedido, la sensación era la misma. Es algo que nos permite recordar, tener memoria, no olvidar de un fenómeno que está sucediendo y en lo que todos tenemos algo que hacer para pararlo. Y no solo en Juárez. No, aquí por supuesto que no. Aquí, claro, en todo el país. ¿No? Entonces, la presencia de la ausencia me encantó doliéndome. Sí, por supuesto, Sí, es muy doloroso. Es doloroso porque a pesar de que estamos en este siglo, a pesar de que estamos en esta época, en este año, y que si se imagina uno que pensaba, que esté sucediendo todavía, pero que esté sucediendo con un imbécil que en un baño de una tienda comercial quiera violar a una niña de 13 años. O sea, y después lo tocamos el tema, después el padre lo golpea y meten a la cárcel al padre. Obviamente estuvo poco tiempo porque yo creo que hubo alguien inteligente que rectificó que estaba mal, que creo que la violencia no debe tampoco hacerse con violencia. Pero yo le preguntaba a la mayoría, si hubiera sido tu hija, ¿qué haces? Todo el mundo me dice, lo mismo. O sea, ¿hasta dónde ya estamos acostumbrados a que la violencia con la violencia? Es por eso muy importante el seminario que está ocurriendo ahora, que el área de desarrollo humano ha puesto sobre violencia social, porque justamente cuestiona, ¿no?, la validez o no de la violencia,
hasta dónde está, justamente como lo analizas, hasta dónde está enraizado en cada una de nuestras personalidades, cómo respondemos. Y el ejercicio de ayer fue interesantísimo. Un doctor Moncada que vino analiza que las ciudades con más restricciones, con más pobreza, con más carencia y con más violencia se convierten en sociedades más autoritarias. Es decir, propugnarían por gobiernos más violentos, más autoritarios, más racistas. El análisis es impresionante porque, es decir, quienes son los más afectados por la violencia somos todos, están dispuestos a someterse. pero están dispuestos a exigir gobiernos autoritarios. Ese es un sinsentido para la razón, pero sin embargo tenemos que analizar que es una realidad. Como si solo fuera a aplicar en los demás y no en ellos mismos, ¿no? Exactamente. Pero están muy dañados por todo lo que sucede a su alrededor, que piensan que es la única alternativa. Digamos que encuentran sus razones para hacerlo, y en sociedades mucho más abiertas, más democráticas, más cultas, digamos, no se sienten en peligro. Por tanto, no andan buscando un líder autoritario que venga a decirles cómo deben de ser las cosas. Y esa yo creo que es una reflexión muy importante para el estudiantado de la Universidad del Caribe, y está sucediendo aquí. Hoy en día el Observatorio de la Violencia, como dices, es un observatorio de la violencia de género, está rebasando fronteras, ¿no? Y me refiero no a fronteras físicas ni de países, sino a formas de violencia, ¿no? Hoy en día la violencia a través de las redes sociales es brutal, ¿no? Sí, es tremendo. Un mensaje o una serie de mensajes de un hombre a una mujer pueden ser una violencia terrible sí, y muy dañina. ¿Cómo no? Por ejemplo, ¿no? Sí, estas redes electrónicas están causando impactos que debiéramos empezar a medir seriamente, con metodologías muy serias, porque son mecanismos para ejercer violencia contra niños de primaria, para segregar, para insultar, los casos más concretos son para enganchar en la trata de personas, ¿no? Y no solamente a niños, a mujeres adultas. Acabo de estar frente a un caso en este sentido de una mujer enganchada, a punto de ser enganchada para trata por medio de un Facebook, ¿no? Una mujer adulta además, ¿no? Pero he estado leyendo un poco y viendo algunas cosas, y esta violencia de género, esta trata de personas con las mujeres existe desde tiempos del oeste, cuando colonizaban Estados Unidos, Norteamérica, y en tiempos de México también. Se trataba y era un producto y un objeto, la mujer, hasta que muchas familias también las vendía el padre. Las siguen vendiendo. Sí, las siguen vendiendo, sí. Pero a lo que me pregunto es eso, el avance de la época, el avance del tiempo, los conocimientos y las mismas redes, los métodos tecnológicos para aprender, no hemos aprendido a ser educados. O sea, mi opinión es, no sé a dónde hemos llegado. No somos seres educados, somos llegamos ahorita en este momento a ser seres irracionales con muchos de nuestros comportamientos. ¿Puede ser irracional? ¿Estoy equivocado o estoy exagerando, Celina? No, creo que estás en lo cierto, y siendo el mismo fenómeno de trata al que te referías, aquel fenómeno corría a caballo. Sí. Y ahora corre a cuántas megas. No, bueno. O sea, exacto, es el mismo fenómeno, pero con una velocidad totalmente diferente, por un lado. Y por otro lado, antier, la Comisión Nacional de Atención a Víctimas acaba de presentar un trabajo sobre violencia sexual solamente, que hizo muy profundo en la mitad de los estados del país. Sí. Y voy a compartir dos datos, porque me parece que siendo una instancia muy importante, y además creo que son de sus primeros resultados en cuanto a investigación estadística, lo que dice es que de cada 1000 hechos de violencia sexual, solamente uno acaba en proceso. Oh. Es decir, la posibilidad de que uno de estos delincuentes tenga un proceso es mínimo. De un 1000%. De 0.01%, ¿no? Entonces, bueno, estamos ante un fenómeno al que debiéramos de darle la cara, porque quiere decir que si aquí estamos 1000 personas,
solamente uno sería atendido. Es Y una habla de delitos de impunidad. cualquier No, de cualquier solamente delitos de violencia sexual. Pero me refiero de cualquier violencia sexual de Sí, cualquier de índole, cualquier desde índole, la cibernética, desde el... estupro, no. Son violencias La físicas. más grave, Sí. que es la física. Las físicas. Sí, las físicas, Ya. solamente No sé las cuál sea la físicas. más grave actualmente. Sí, bueno, es que hay unas Sí. que parecieran más graves, pero digamos, cualquier persona diría que una violación es lo más grave que puede ocurrir, No. pero no, los delitos sexuales, Sí. digamos, vistos en expedientes, pueden ser muchísimo más graves porque se repiten a lo largo de la vida de una persona y con una hazaña y una violencia que bueno, irracional para las gentes que pueden llamarse seres humanos. Llevamos ya 2 o 3 programas hablando de violencia. ¿Qué mensaje nos dejas? ¿Qué mensaje le pides a los que nos están escuchando, a los que están ahorita en su pantalla o a través del internet, en repetición o en vivo, lo que sea? ¿Qué mensaje les dejas, Elena Sidera? Yo quiero agradecer a la Universidad del Caribe que trate este tema. Quisiera que muchas instituciones de educación superior, media, primaria, preescolar, trataran de manera profunda el tema, que se le diera cara a este fenómeno, pero sobre todo lo que dicen los estudiantes en algunos letreros que ustedes van a ver aquí, son trabajos que presentaron para esta ocasión, que cada uno de nosotros se haga responsable de no ejercer violencia contra los otros, de no discriminar, de estar atentos a los chistes misóginos, a los chistes homofóbicos, a estas formas de discriminar y de hacer violencia que tenemos, que están socialmente aceptadas, que, como decía Vanessa Rizzo, que ahora va a venir a dar una conferencia, un lema que me parece impecable: ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito que me burle de ti? ¿Qué tanto es tantito que haga esto? ¿Qué tanto es tantito? No, tantito es muchísimo. Y creo que cada quien tenemos que hacernos responsables de las violencias, de la violencia institucional, de la violencia personal, de la violencia física, de la violencia emocional, de la violencia en los medios, cómo se publica en los medios. Con esto quiero acabar. Hay un fenómeno que se llama el fenómeno de Werther, que dice que cuando una persona, ha sido estudiado profundamente, que cuando se publica que una persona se suicida, este fenómeno tiene una repetición de al menos 7 veces. ¿Qué quiere decir? Que alguien que tiene ideación suicida, al ver el fenómeno consumado, entonces tiene elementos para seguir el ejemplo. Sí. Bueno, un fenómeno similar al de Werther ha sido estudiado por las académicas españolas de Barcelona y dicen que un fenómeno de feminicidio, al ver que eso se puede, y la justificación que hay en el periódico es que porque estaba con otro, es que qué barbaridad, era una mujer, entonces ese fenómeno se repite. Tenemos que pararlo y ahí todos tenemos y todas tenemos algo que hacer. Muchas gracias, siempre es un placer. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias. Híjole, ojalá nos quede algo de lo que aquí se acaba de platicar. Tenemos más que seguir compartiendo y sí queremos que usted lo escuche. No lo oiga, lo escuche. Continuamos en Encadena TV.